Veo a personas que conozco muy bien. Hola Ruth, desde allá, desde Perú. Hola Benjamín, de bueno, de Mérida, ahora, actualizándonos. Veo ahí, obviamente, a nuestro orador, veo a Liliana, veo a Patti, que es Miguel, con Patti. Buenos días. Eh, Liliana, no sé dónde estás, pero tú ponme ahí, pónganme ahí desde dónde se están conectando todos. Doris, ¿cómo estás? Huiyipan, desde Perú. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Desde Ciudad de México. Bueno, pues como les decía, Chile, por ahí pone Cristian Torrales, Chihuahua pone Ana Cristina. Bienvenidos a todos los que están conectando el día de hoy a tiempo. Como ya saben, y si estás el día de hoy conectado por primera vez, si no sabes, te comparto. Los sábados son días muy especiales porque somos parte de un gran movimiento de salud a base de pruebas y de evidencias científicas que se está expandiendo por todo el mundo. Es un movimiento que ha crecido los últimos 20 años muy, muy, muy fuerte en Europa y apenas comenzó su expansión en Latinoamérica hace apenas 2 años. Estamos cumpliendo ahora en noviembre 2 años en México, que fue el primer país de Latinoamérica que comenzó. Y de ahí este año se nos han unido Chile, como ves por ahí, se nos ha unido Perú, se nos ha unido Colombia y cada vez somos más los que estamos comenzando a creer que el mensaje que tenemos va a ayudar y va a cambiar la vida de millones de personas. Y bueno, justamente por todo lo que implica este movimiento, estamos atrayendo a nuestro equipo a gente muy valiosa de muchas disciplinas, pero los sábados los empleamos para que las personas que tienen años preparándose en medicina o en nutrición o en salud holística, que son incluso a veces médicos con especialidades, como es el caso del día de hoy, nos compartan un poco de su conocimiento y nos hagan, no, nos agreguen, ¿no? eh, creencia en todo lo que tenemos. Entonces, el día de hoy, como les digo, es un día muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver, no sé si ustedes lo sabían, pero es la causa número uno de muerte prácticamente en toda Latinoamérica. Perú, México, Chile, Colombia, que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hoy tenemos a alguien de lujo y espectacular para compartirnos esto. Es una persona que conozco desde ya hace algunos años eh, y yo lo conocí siempre, a pesar de que sabía que era un médico muy preparado. eh, Me sorprendió muchísimo ver siempre primero el lado humano de la medicina a través de él. Es una persona que está preparadísimo, es médico cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos, también por la Universidad de Guadalajara y por la Universidad de Canarias en España. También es un geriatra gerontólogo eh, que es miembro del Consejo Mexicano de Geriatría y el último de sus títulos o de sus especialidades tiene que ver también con algo que aqueja a muchísimas personas en nuestros países, que es la diabetes. Tiene un máster en diabetes por el TEC de Monterrey. Pero podría pasarme aquí mucho tiempo hablando de sus títulos, sus logros. Lo que yo rescato y además enaltezco mucho de él es que siempre he visto la paciencia, eh, el cariño eh, y la pasión que tiene para que sus pacientes sientan que son personas y que no son cosas. Y le agradezco muchísimo el que nos esté dando una hora de su tiempo porque sé que el día de hoy va a ser una hora que va a depositar en muchos de nosotros conocimiento y que nos va a ayudar a más personas. Entonces, denle por favor un muy fuerte aplauso a el doctor Antonio Valdivia. Toño, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Gusto saludarlos a todos. Para mí es un gustazo. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues hoy va a ser... Sí, ¿todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos desde diferentes partes de Latinoamérica. Para mí es un honor poder compartirles y sobre todo hacer algo que me encanta.
que es dejar valor a las personas. Porque una cosa son los conocimientos, pero el valor creo que es sumamente importante para nuestras vidas. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre un tema, pues, que me apasiona, me gusta mucho, y referente a la primera causa, obviamente, de muerte en Latinoamérica y en muchos países también de Europa y de Asia, un poquito menos, y que tiene que ver con la salud, que no afecta de manera inmediata, ¿sí? Sino es de a largo plazo y que puede llevar tu calidad de vida de diferente manera, ¿ok? Ya se ve mi primera diapositiva, ¿verdad? Si me ayudan por ahí, nada más diciéndome, ¿sí? ¿Sí, Paco? ¿Se ve? Perfecto. Sí, Ok, perfecto. pues bueno, Paco ya les leyó un poquito les compartí un poquito mis credenciales, pero bueno, yo soy papá de 4 hijos, casado, feliz, tenemos una misión de sacar a 4 hermosos hijos, y bueno, en la parte profesional es algo que me encanta desde mi padre, que ahorita estoy en la locación de su consultorio, y que él es pediatra neonatólogo, y él desde que yo tengo uso de razón me enseñó la pasión del amor, del respeto al ser humano. Y de ahí eso influyó en parte a que yo tomara la decisión de ser médico. Él es pediatra neonatólogo, es especialista en prematuros. Yo me fui del lado contrario a mis prematuros mayores, y que obviamente eso me exige la necesidad pues de cuidarlos en muchos aspectos, en la parte de dolor, paliativos, enfermedades muy complejas, pero muy bonitas, muy humanas, si lo ves desde ese punto. ¿Por qué? Porque me toca despedir a muchos de ellos, me toca ayudarles en su transición a muchos de ellos, y a muchos de ellos varios años estar de la mano para tener una salud digna y tener oportunidades diferentes, ¿no? Como decía Paco, pues el tema de los riesgos cardiovasculares, que es de los que voy a hablar, y que entender qué son las enfermedades cardiovasculares, pero también qué es lo que conlleva que tengas un riesgo cardiovascular ahorita tú que estás conectado, ¿sí? Porque ninguno de nosotros estamos exentos a tener un cambio en nuestro sistema cardiovascular, y que otras situaciones de salud nos van a conllevar a que se lesione más este sistema. Porque al ser de la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Es muy importante el interés de todas las áreas de medicina interna, cardiología, medicina general, nutrición y todas las que tienen que ver con la salud, de mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo morir pacientes mucho más jóvenes, y que eso es el gran tema en el cual todos estamos teniendo ese énfasis. Otra de las causas, pues, es muertes por cáncer, enfermedades respiratorias y HIV. Eso a nivel global, pero si nos vamos a México, hablemos las del 2022, ¿sale? No vamos a hablar del 2025, pero casi no se mueven. A lo mucho solamente se cambiará, como vimos en el 2022, la causa número 4, pues fue COVID. Ahorita ese ha bajado demasiado, pero quiero hacer un punto muy importante. ¿Por qué mucha gente murió por COVID? Porque muchas personas tenían diferentes grados de enfermedades cardiovasculares, y aunado con esta infección viral que generaba mucha inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, específicamente a nivel endotelial, pues muchos pacientes tuvieron complicaciones cardiovasculares. Por ello es que muchos fallecieron. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué factor fue predominante en esos años? Fue las enfermedades cardiovasculares. Y no se diga, pues de ahí la diabetes y todas las que ya les he mencionado. Simplemente esto, entender que eso es por lo que muchas personas el día de hoy están partiendo. Y los factores cardiovasculares, hay varias connotaciones. Uno, la que más conocemos, la hipertensión, la presión alta. Mucho también tiene que ver los malos hábitos alimenticios. Bueno, ¿y qué tiene que ver uno con otro? Demasiado. Porque si tienes alimentaciones altas en carbohidratos, altas en grasas, incorrectas para nuestra salud, ¿sí? Va a provocar daños de manera constante a nuestro sistema cardiovascular. Obviamente, en los niveles altos de colesterol en algunos tipos de pacientes, hay muchas enfermedades referentes a esto. Hoy en día se ha volcado toda la parte de endocrinología y cardiología y medicina interna en entender más qué juego tiene el colesterol
en nuestras enfermedades cardiovasculares y a nivel hepático. De hecho, hoy se habla del riesgo hepático cardíaco, que hay pacientes que pueden estar muy delgaditos, pero tienen esteatosis hepática y de ahí desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es un factor de riesgo que hoy en día lo tomamos. No es exclusivo de gente con problemas de obesidad o sobrepeso. Diabetes es un gran mundo y un gran cambio cardiometabólico. De hecho, las complicaciones de un paciente diabético tienen que ver la mayoría con cambios a nivel de la circulación. Por ejemplo, tú tienes un tema de inflamación de las arterias de la retina. ¿Qué pasa? Retinopatía diabética. Tienes un tema a nivel de las arterias del riñón, tienes insuficiencia renal. Tienes un tema de circulación a los pies, tienes pie diabético. Tienes un tema en las coronarias del corazón, un infarto. Y así nos vamos al cerebro y de esas son las complicaciones. Tal vez no lo habías visto así, pero eso es lo que está afectando la diabetes a nivel cardiovascular. De hecho, un paciente diabético que tiene diabetes tiene un riesgo por arriba, simplemente por ser diabético, de más del 38% a generar complicaciones cardiovasculares en los primeros 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿vale la pena poner atención en el tema cardiovascular? Claro que sí. Sobrepeso y obesidad, hoy en día ya no es que estar gordito es un lujo, no. Estamos hablando que es una enfermedad metabólica que tenemos que poner mucha atención en mejorar las condiciones metabólicas y cardiovasculares. No se diga en el tema del tabaquismo, todos los efectos que tiene a nivel vascular son muy importantes. Las personas que viven en ciudades grandes, vivir en una ciudad contaminada aumenta tu riesgo cardiovascular, tienen que saberlo. Y no se diga las enfermedades renales ya de otros subtipos que nos llevan a cambios y riesgos cardiovasculares. Las personas que se mueven menos tienen mayores riesgos y el abuso del alcohol, sí o sí, así como el tabaquismo, son factores de riesgo que a veces buscamos un paciente que acaba de tener un evento vascular cerebral y su único antecedente es que fuma de 10 a 20 cigarros al día por X cantidad de tiempo. Y eso fue el factor de riesgo a ese evento vascular cerebral, que es parte de las enfermedades cardiovasculares, que no solamente es la hipertensión. Y si ya lo vemos en números, pues las prevalencias son muy importantes, más menor en mujeres que no tienen todavía su menopausia y se aumenta y se emparejan con los hombres cuando tienen ya su menopausia. ¿Por qué? Porque sus hormonas las protegen, pero en el momento que ese cambio hormonal se vira en contra de ustedes, digo, la menopausia simplemente es un proceso natural de la etapa de la vida de la mujer, ¿sí? Hormonalmente hablando, donde ya no tienes esa posibilidad de ser mamá, ¿ok? Veámoslo así. Entonces, al bajar esa hormona, automáticamente tienes el mismo riesgo y se ha visto que se triplica más en las mujeres que en los hombres después de la menopausia. Entonces, eso es algo muy importante que debes de considerar. Asimismo, pues bueno, tenemos grandes poblaciones donde tienen todas estas enfermedades de las cuales he platicado, pero quiero llegar a este punto. Ojalá y le tomen una foto, por favor. Esta es una lámina que tal vez han visto, tal vez no, pero es el resumen de todo lo que hoy en día nosotros como especialistas o médicos, desde un médico general, yo sigo siendo médico general, nadie me quita ese título, ¿ok? Yo lo digo orgullosamente, ¿vale? Y que debemos de entender que debemos de empezar, si tu paciente ya tiene diabetes o hipertensión, ya vas tarde, así te lo pongo. Ya vas súper tarde, porque tú puedes haber encontrado un paciente donde no tienes ninguna enfermedad activa por el momento, pero sí puedes empezar a hacer cambios en ellos, donde si hablamos de un estadio en cero, donde si tú en esos 8 puntos que dice ahí, que nos da de consejo la Asociación de Cardiología de América o de los Estados Unidos, que muchas de nuestras decisiones como país lo hacemos en Latinoamérica en general, pues bueno, si nos dice no fumar, dormir adecuadamente, comer sano, hacer ejercicio, medirte, glucosa, colesterol, triglicéridos, laboratorios, tu peso y tu presión, empiezas a prevenir.
Pero ¿qué pasa cuando ya tienes un aspecto de sobrepeso y obesidad? Empieza el estadio número uno, aunque no tengas hipertensión, diabetes, no tengas nada, te sientas muy bien. Seas un gordito feliz que dices, no me pasa nada, no siento nada. Desde ahí ya la enfermedad metabólica que se está gestando por la obesidad y el sobrepeso empieza a empezar ese contador de que no sabemos en qué momento van a empezar a generarse cambios como aumento de la presión, tener cambios en los triglicéridos, empezar a aumentar un poco la glucosa y empezar con resistencia a insulina, empezar a tener cambios ligeros en tus laboratorios a nivel renal y el acúmulo de grasa intraabdominal. Eso hablamos ya un estadio 2. Ya un estadio 3, pues híjole, eso ya hablamos de temas ya mucho más complicados, donde empieza a haber afectación en la parte cardiovascular y en el aspecto arterial, específicamente empezar a ver calcificaciones de la aorta y que es otro factor de riesgo que hoy en día consideramos muy bien en la medicina interna y cardiología, y de ahí no se diga el estadio 4, donde ya todas las complicaciones están presentes. Esta es tu mapa del cuidado de tu salud cardiovascular. Espero le hayas tomado esa fotografía, porque cualquier especialista que vea esto y esté inmerso en el área cardiovascular dice, ok, me estás hablando de algo muy actualizado, ¿vale? Entonces, la hipertensión simplemente todo lo conocemos que se nos subió la presión arterial, pero a veces ni sientes nada, o es tal vez un pequeño zumbido, un pequeño mareo, sientes un poco aceleradito el corazón y piensas que estás enamorado. No, simplemente tu sistema cardiovascular está generando cambios que te está diciendo aguas, ¿correcto? Te mides la presión arterial, vuelvo a decir, medir, qué tan importante es medirte, ¿sí? Y que puedes tener ya todas estas tecnologías desde un celular, un teléfono electrónico, que puedas tener una máquina electrónica para tomarte la presión. Yo me acuerdo cuando vi su aparatito que me encanta, que esos ya son de museo, de estos para medir la presión de mercurio. ¿Sí se acuerdan de esos? Bueno, que eso era un poquito difícil conseguirlos, eran un poco caros, pero ya hoy en día tienes tantos gadgets para poderte medir que vale la pena para pensar a prevenir. Hay valores muy específicos para diferentes poblaciones, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y dependiendo de la etapa de adulto mayor, son los niveles normales de presión arterial. No todos 120/80, aclaro, ¿sí? Para Paco Hernández y para mí sí debe de ser 120/80, ¿sí? Pero ya para un adulto mayor joven, por ejemplo, alguien de 60 años, ya un 135/85 ya es una presión más adecuada. Un adulto de 100 años, 140/90 todavía es una buena. Uno diría, no, pero no, es que el adulto mayor va teniendo más cambios y rigidez en sus arterias y puede resistir unas presiones diferentes, ya que ellos si les bajas demasiado la presión, nos va a hipotensión y tenemos más problemas cardiocerebrales. Entonces, todo esto, la hipertensión, tenemos que entender que es un factor de riesgo a largo plazo, que tenemos que considerar muchísimo y factores en diferentes pacientes, dependiendo hábitos alimenticios, el nivel de estrés que cada quien tiene, que casi nadie tiene estrés, ¿verdad? En el mundo, en Latinoamérica, todo el tema de falta de conocimiento en el tema de aprender qué es la hipertensión y tener accesos adecuados a médicos y medicamentos para podernos ayudar. ¿Sale? Entonces, la hipertensión, no les voy a hablar así a grandes términos, pero sí entender qué tan importante es, porque muchos de mis pacientes luego me toca ver, es que me tomo la medicina cuando me acuerdo o cuando me siento mal. No, los medicamentos para hipertensión que los médicos instalen en ti son tus mejores amigos y eso ayuda a hacer más lento el proceso de cambios a nivel cardiovascular. Muy importante. Porque si no, con el tiempo va generando más cambios en esta gran bomba cardíaca y de ahí va a empezar a generarse otro tipo de problemas, bloqueos, arritmias e infartos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Va? Esa es la antesala de todas esas enfermedades y muchas más. Que en lugar de tomarte un telmisartán, que esto es algo muy común en toda Latinoamérica, que te cueste un genérico de marca 400 pesos al mes, porque los originales están por arriba de 1,800 pesos. Promedio, vamos a hablar de unos $100 al mes.
a que estés usando más medicamentos específicos para insuficiencia cardíaca, pues ya hablamos de 300, $400 al mes. Esa sería tu renta que tienes que unir con tus gastos fijos mes con mes con mes si no tienes un sistema de salud que te lo otorgue. Ya te estoy hablando de otros aspectos en la parte económica. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares incrementan tus necesidades de salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado a alguien de alguien? Les apuesto que ustedes conocen más de 10 personas que tienen hipertensión, ¿cierto? Han conocido un par de personas que ya han tenido complicaciones cardiovasculares. Yo recientemente, la mamá de mi sobrina tuvo desafortunadamente, y este es un tip que les doy a todos aquellos que les encanta tronarse el cuello, que están... ¿Sí los han visto? Ah, es que siento rico. Ella hacía eso, a pesar de hacer CrossFit y ser una persona muy, muy cautelosa en su salud y en su peso y en su fuerza. Tuvo algo que se llama disección carotidia, se le fue un coágulo al cerebro y tiene paralizada la mitad del cuerpo y no puede casi hablar. Una mujer de 40 años. Aumentó su riesgo cardiovascular, claro. Lo cuidaba con el ejercicio y todo lo que ella hacía, claro que sí, pero hay pequeñas cosas que no sabemos que nos pueden generar un gran cambio en nuestra calidad y estilo de vida y en nuestras finanzas. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, por ello es que es muy importante platicar de esto y hacerles a ustedes de este conocimiento de qué puedes hacer y no hacer para cuidarte. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de pacientes, hablamos de millones de ellos que están padeciendo de diferentes situaciones, desde una insuficiencia cardíaca, o eventos vasculares cerebrales, enfermedad renal crónica, fibrilaciones auriculares, que todas estas enfermedades van generando cambios al sistema cardiovascular. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Corazón, esa gran bomba y todas sus arterias, sistema arterial y venoso. Resumen, ¿no? Entonces, todos estos tenemos que considerarlos, ya que si ya lo ponemos en estas láminas más fáciles de entender, pues nuestro país, México, voy a hablar México, pues considera a las enfermedades arteriales periféricas, a la enfermedad cardiovascular cerebral, al infarto agudo miocardio, a las cardiopatías isquémicas como infartos y todos los subtipos, a la hipertensión de las cuales hablé y las cardiopatías congénitas como principales enfermedades cardiovasculares para México. El infarto agudo de miocardio ha sido una gran preocupación y nuestro país, yo soy parte de ello, de ser parte del código infarto a nivel de México, para poder hacer una atención mucho más contundente, ya que cada minuto que pasa después de empezar un infarto agudo del miocardio, cada minuto es corazón. Cada minuto que pasa y no tienes una atención y un diagnóstico correcto, que el diagnóstico se hace de manera clínica y con un electrocardiograma, ¿sí? Y en conjunto de tener un grupo de soporte, ya que ahora que tenemos toda la tecnología, podemos consultar rápidamente donde tú estés a un cardiólogo del código infarto y nos dice efectivamente tiene un infarto de tal subtipo y se traslada al hospital más cercano para hacer la trombólisis o para hacer el cateterismo, si así se permite, para salvar la vida de esa persona. Si hacemos eso, el código infarto debe de responder en las primeras 2 horas, máximo 6 horas. Después de 12 horas se tienen que decidir otras situaciones. Llévense de tarea esto. Cualquier situación que tú tengas un dolor por debajo de tus costillas, en el centro de tu abdomen, que sientas frío, que sientas un adormecimiento hacia el brazo del lado izquierdo, dolor hacia el mentón, y sientas que estás muy pálido, estás desarrollando posiblemente un infarto y necesitas ir a cualquier lugar de urgencia a descartar que sea un infarto de la cara inferior del corazón. Muchas personas piensan que es una gastritis y, oh sorpresa, fue un infarto pequeño de la cara inferior del corazón. ¿Ok? Llévense ese tip, ese es muy, muy, muy importante. Ya no se diga el que se lleva como la fotografía que se lleva la mano al corazón, es un dolor tan intenso y se desploman. Eso es más que evidente, es un infarto y ayuden a que las unidades de atención médica lleguen lo más rápido posible, a hablar al 911 o cualquiera de los sistemas de salud que tengan en sus países es muy importante.
¿Por qué hablé del infarto agudo de miocardio? Pues es una de las principales causas de muerte en la enfermedad cardiovascular. La siguiente tiene que ver con, y muy incapacitante, es el evento vascular cerebral, como el que les platiqué de mi concuña, que desafortunadamente, ya sea que por la enfermedad arterial periférica crónica, que es por acumulación de colesterol en las arterias, va generando la disminución de la luz del vaso y por lo tanto disminución de la circulación arterial. Y eso provoca finalmente donde ya no pasa sangre, genera un infarto o muerte del tejido. Y en este caso, a nivel cerebral puede generar un microinfarto, como un microinfarto lacunar que veo muy frecuentemente en los adultos mayores y después te das cuenta que le dio porque anda mareado, tiene zumbidos, tiene vértigo o que el paciente simplemente ya se le olvidan las cosas, una demencia. Eso es algo muy importante que debes de saber y que un evento vascular cerebral, ¿cómo te das cuenta? Hay algo que llaman HELP, que es cómo se ve la expresión de la cara del paciente, se ve muy diferente, a veces con parálisis facial, le pides que levante los brazos, se le cae uno, le pides que levante una pierna, las dos piernas se le cae una, se va de lado y habla raro, el paciente está teniendo un evento vascular cerebral, ictus, embolia, como le quieras llamar, todas son la misma, ¿correcto? Entonces, todo esto nos ayuda, ¿por qué? Porque no solamente es en ti, sino también en tu mamá, en tu papá, en tu pareja, en tu amigo, en tu conocido, en la plaza. Tú no sabes dónde esto puede suceder. Todos tenemos un tiempo, solamente Dios lo sabe, ¿ok? ¿Cuándo es que se nos apaga? Tenemos una fecha de caducidad, pero yo siempre le digo, la mía, la que yo le pido mucho a Dios, al Creador, al universo, a que tú creas, es que sea que yo me despida de ustedes. Estuve súper feliz, me fui a dormir y el doctor Valdivia ya no se levantó. Esa sería la que les deseo a todos ustedes el día de mañana, cuando yo no lo sé, pero sí es muy importante que tomes conciencia y le ayudes a tu cuerpo, esa gran máquina que todos los días te lleva a hacer todo lo que estás haciendo, todas tus metas y tus propósitos, tenlo de la mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a decir, la enfermedad cardiovascular es el mayor riesgo de mortalidad en nuestro país y Latinoamérica y en el mundo, ya lo vimos. La obesidad, ya lo platicamos, es un factor muy grande y a mí me preocupa mucho, y lo he dicho en muchas pláticas de este tema, que el futuro de Latinoamérica, y no se diga México, pues ya está enfermo en etapas muy tempranas por los grandes niveles de obesidad y sobrepeso que hay en los niños por la mal forma de comer y la falta de tomar alimentos sanos, puros y complementos. Y que también no tenemos el hábito de hacer test, de no hacer laboratorios oportunos a niños y jóvenes. Y no se diga al adulto joven, al adulto mayor, que también es algo muy importante. Algo que preocupa muchísimo en nuestro país es que pediatría no ha podido hacer todos los cambios suficientes para que este futuro de nuestro país, México y Latinoamérica, cambie. ¿Sí? Y que esto es un gran tema de salud. No sé si ustedes hace muchos años vieron una película, la de Wall-E, donde toda la población humana se va al espacio porque se acabaron todas las reservas del mundo y todos acabaron bien gorditos, puros boteros, ¿se acuerdan? Entonces, toda esa población definitivamente estaba enferma. Se veían bonitas, chonchitos, ¿no? Pero quién sabe cuántas personas veía el doctor ahí dentro de esa nave, ¿no? Entonces, la obesidad sí es muy importante considerar. Hoy día sabemos que tú bajes 5 kilos de lo que tú pesas el día de hoy, bajas tu riesgo cardiovascular por más del 20%. Eso vale la pena, ¿no? 5 kilos, no estoy diciendo que estés súper delgado, súper fitness, no. 5 kilos de lo que tú ahorita tienes. Si bajas 10, bajas un porcentaje mayor y eso aumenta tu sobrevida por más de 10 a 15 años. El hecho de ser diabético, obeso e hipertenso disminuye automáticamente tu tiempo de vida hasta 18 años. Espero ese número les quede claro. Entonces, ¿vale la pena que cada uno pongamos atención en eso? Claro que sí. Sé que es retador, claro que sí, yo soy uno de ellos. Pero todos los días tomo acciones tomo una decisión si agarro algo o no lo hago. Depende de mí, ¿correcto? Porque yo sí, la verdad es que quiero vivir. Yo sí me veo más de 90 años en adelante, ¿correcto? Pero
es muy importante que yo me cuide para que llegue a esa edad. Si no, pues me puedo quedar en medio camino, ¿estamos de acuerdo? Ya que la obesidad y la diabetes van muy relacionadas. De hecho, la antesala a lo que llamamos la resistencia a insulina y que es un parámetro muy, muy importante para todos los riesgos cardiovasculares. ¿Correcto? No que tengas diabetes, no la prediabetes. De hecho, la prediabetes es otra forma de hablar de la resistencia a insulina. ¿Correcto? Y algo muy importante, la resistencia a insulina no empieza desde que eres joven, no, claro que no. Se puede detectar desde el útero de la mamá. Puedes detectarlo al momento de nacer un bebé. Ya hay pruebas actuales que permiten saber el grado de resistencia a insulina que tienen ya las células de ese niño. A la edad que tengamos, tengas o no tengas diabetes, te podemos ayudar a saber si tienes datos de resistencia a insulina. Uno de ellos es testear tus niveles de omega 3. Eso ya está estudiado, ¿correcto? O puedes hacerlo con otras pruebas inmunológicas, o lo puedes hacer con cómo está tu hemoglobina glucosilada, hacerte curvas de tolerancia a la glucosa. Ya hay todas las herramientas para hacerlo. Pero sí te digo, hay una gran diferencia en el que evites que esa resistencia a insulina esté en contra tuya o no esté presente. Porque hoy en día, con todos los tratamientos actualizados de diabetes, quiero que sepan con los nuevos, dos nuevos, uno nuevo que salió, ya se habla por los endocrinólogos mundiales que ya se puede generar una remisión de la diabetes y una remisión de la resistencia a insulina. Eso habló de fármacos. Muy interesante, ¿no? No les voy a decir cuáles son, ¿verdad? Pero quiero que sepan que ya existen. Para todos aquellos que conocen a alguien que sea diabético, existen hoy en día esa tecnología para hacerlo. Para todos aquellos que quieren prevenir, medirte omega 3, sabemos que aumenta entre mayor diferencia entre omega 3 y omega 6, sabemos muy bien que tienes mayor riesgo, o ya tienes, mejor dicho, ya tienes resistencia a insulina. ¿Valdría la pena medirse? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es también un factor de riesgo cardiovascular. Hay enfermedades muy específicas donde hay personas que tienen niveles de colesterol HDL, LDL muy modificados o pacientes que luego me toca ver con colesteroles de 2000, 3000, 4000, dicen, santo cielo. Hay muchos subtipos. ¿Habrá mayor riesgo cardiovascular en ellos? Claro que sí. Hay algunos hereditarios, genéticos, etcétera. Pacientes que tienen triglicéridos, que es el reflejo de cómo estás comiendo de carbohidratos día tras día, ¿correcto? Pero hay pacientes que tienen triglicéridos de 3000, 4000, 5000, 6000, hasta me ha tocado ver hasta de 12000. Una locura, ¿sí? Pero esto estará generando cambios cardiovasculares. Claro que sí. Las placas de ateroma, ¿se acuerdan? Que va a aumentar mayor el riesgo a un desprendimiento, una ruptura de la placa y a la formación de un coágulo que se puede ir a tapar al riñón, a una pierna, al cerebro, al corazón, a las arterias mesentéricas y tener una gran complicación que es necrosis intestinal, ¿sí? Todo eso es muy importante que lo conozcas. Y bueno, el tabaquismo, que antes, pues hay muchas personas que siguen teniendo ese hábito. Yo no digo que si alguna vez fumé, claro, sí lo hice en la universidad 2 años y no más por pertenecer y finalmente decidí quitarlo de mi vida, afortunadamente, pero tiene que ver un gran riesgo en la adaptabilidad periférica. Tiene que ver mucho en los cambios de adaptación que nuestro corazón tiene constantemente de acuerdo a lo que estamos haciendo. No es lo mismo que ahorita tu corazón esté latiendo a cierta frecuencia y requiere cierta presión normal porque estás sentado escuchándome, a que ahorita Paco Hernández y yo nos vamos a correr a hacer un sprint. No, Paco, que tiene más resistencia que yo, pues va a decir, ay, Toño, ya te quedaste ya atrás y yo voy a estar, voy a sentir que me muero. ¿Por qué? Porque nuestro sistema cardiovascular tiene maneras de adaptación. Y luego nos sentamos, yo me voy a sentir mareado, Paco me va a estar queriendo platicar y le voy a decir, espérate, Paco, Paco, espérame, que me siento hasta mareado, me duele la cabeza y me voy a desmayar. ¿Sí lo ven? Bueno, tal vez no me pueda pasar eso, pero es un ejemplo. Y el tabaquismo, alguien lo ha escuchado que fuma y lo pones a hacer ejercicio, híjole, es como la muerte chiquita.
¿Sale? ¿Por qué razón? Porque la adaptabilidad de su sistema cardiovascular ya no está de manera adecuada. Y obviamente aumenta más riesgos, no solamente cardiovascular a un infarto, un evento vascular cerebral, como les platicaba previamente, pero también nos puede aumentar los riesgos de cáncer, lengua, garganta, bronquios, pulmón y otras más, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante entender que si tú puedes empezar a disminuir, si fumas, disminuir tu cantidad, buscar otras opciones y alternativas que ya existen, psicoemocionales y médicas, para quitarte ese factor de riesgo, te invito a hacerlo. Verlo desde cuál es el valor agregado que va a dar en tu salud el que hagas esos cambios. Y bueno, las valoraciones cardiovasculares son muy importantes, como las hacemos nosotros en los hospitales. De hecho, ahí es un lugar que estuve en Querétaro. Yo, como le digo que pertenezco al código infarto, se hizo algo ahí en el Hospital Ángeles de Querétaro y estuvimos ahí y en donde hacemos todas las valoraciones, desde un electro que podemos tener una gran información, desde medir tus índices de masa corporal para disminuir tu sobrepeso y obesidad, hacer ecocardiogramas para ver cómo está la estructura de tu corazón y pruebas de esfuerzo para descartar enfermedades isquémicas, bloqueos y arritmias para los pacientes. Toda esta evaluación ya existe y lo podemos hacer, ¿no? Y obviamente todo lo que es el código infarto y código ictus, que es el ictus es el evento vascular cerebral, es muy importante para poderte ayudar a disminuir las secuelas y disminuir tu riesgo de mortalidad. Entonces, toda esa parte tiene que ver en el área médica, pero aquí tómale esta foto, por favor, también, que son las 8 puntos que dependen de ti, que te lo haya platicado tu médico. Yo se los acabo de decir a ustedes, espero lo tomen en cuenta para disminuir su riesgo cardiometabólico. Es, duerme bien, mínimo de 7 a 8 horas. Come sano, comida real. Trata de evitar comida chatarra, comida procesada, ultraprocesada. Haz ejercicio, actívate. Hay diferentes formas de hacerlo el día de hoy, salir a caminar, barre, gimnasio, el que tú quieras. Disfrútalo. Siguiente, mídete la glucosa. Les hace sentido en el tema de la resistencia a insulina y la diabetes, ¿estamos de acuerdo? Tu peso, mídete tu peso para que digas, me voy a cuidar, ya me subí 2, 3 kilos, porque luego hay por ahí me platican, es que me fui de viaje a tal lado de chin, ya no fui al gym y ya subí de peso, chetos, ¿no? Luego de ahí, los niveles de colesterol, triglicéridos son muy importantes de medir y ahí también les diría, mídanse su omega 3, cómo están esos niveles de estos ácidos grasos que son muy importantes. Ahí van incluidos, ¿eh? Y lo dice ahí la Asociación Americana de Cardiología. Mídete tu presión y no fumes. Eso es lo más importante. Eso es, todo esto puede aumentar muchísimo el que estos riesgos cardiovasculares sean menores para ti. Y se hablan más de un 78%. Y eso para que no desarrolles una enfermedad cardiometabólica. Entonces, si todo esto es muy importante, ¿tú podrías regresar el tiempo? Claro que lo puedes hacer. En donde estés ahorita parado. Yo te acabo de equipar en este momento con información valiosa. Ojo, no hablé tanto con términos médicos y porcentajes mayores, no, estamos hablando de información que yo le diría a un paciente que está sentado conmigo y qué puedo hacer, doctor, para mejorar mi condición actual. O me dice su hijo que está al lado, doctor, ¿qué puedo hacer para que no me pase lo que le pase a mi papá? Yo les acabo de dar una información mucho más amplia. Espero lo hayan anotado, lo hayan adoptado, le hayan tomado fotos para ustedes, porque en verdad sí puedes regresar tu tiempo atrás. Hay algo muy importante en las enfermedades cardiovasculares. Número uno es la prevención y que todo aquello que puedes hacer antes, que son esos 8 puntos, y que puedas complementarte, que es muy importante, la complementación, antioxidantes, fibras, salud gastrointestinal correcta, todas estas se relacionan en el área de la prevención. Y algo que nos gusta mucho, y lo he estado diciendo una y otra vez, es testearte, es hacerte pruebas. Cuando yo conocí las opciones que Cincino da para poder medir los niveles de omega 3, para mí fue algo muy importante y instalé
en todos mis pacientes de riesgo. Tú dirás, pues serían todos, ¿no, doctor? Le digo, sí, estoy de acuerdo, pero a veces no todos se dejan, ¿verdad? Cada uno entra en su diferente etapa para tomar una decisión, pero en todos los que he testeado desde que empecé con Cincino, la verdad es que me he dado cuenta que ninguno sale bien. El que mejor ha salido ha tenido una relación, digo, para que entiendan, este valor nos permite saber cómo están tus niveles de omega 3, omega 6, todos los subtipos, omega 9, ácido araquidónico, para que podamos ver parámetros que nos permite y que ya están probados y ya están avalados médicamente para tu riesgo cardiovascular, resistencia a insulina, a que tengas una mayor o menor adaptabilidad en la parte de la memoria, en la cuestión de tener un deterioro cognitivo también, etcétera. ¿Correcto? Y este parámetro, junto con los demás que tomamos, nos comprueban juntos todos los cambios que nosotros estamos viendo que el paciente no ve a nivel celular. Y esto para mí es una herramienta fundamental para saber y demostrarle a mi paciente que el hecho de no tomar un ácido graso esencial como un omega 3 ha estado afectando contundentemente su salud. ¿Cuál es el parámetro correcto en alguien? 1 a 1 es lo ideal, 2 a 1, 3 a 1. De ahí para arriba ya tienes deficiencias. No se diga que tiene 1 20 a 1, 30, 40. Me han tocado a mí en lo personal hasta 91 a 1. ¿Ok? En personas con demencia, para que me lo entiendan. O que ya tuvieron un infarto. Entonces, ¿será importante que te testes? Claro que sí. Y para mí me encanta esta compañía porque lo demuestra. No solamente tómate esto. Es que, amiga, es que dicen que la omega 3 y la vitamina D es muy importante para tu salud. Sí, pero ¿cómo estás? Compruébamelo, que estoy deficiente. Yo estoy súper fit, hago ejercicio, etcétera. Y a veces son los que más se van como condorito para atrás, de que chetos, no, lo que estoy tomando y haciendo no está siendo suficiente, porque tienen conciencia y les gusta cuidarse, ¿no? Entonces, tener una prueba como esta de omega 3 que les invito a todos que se lo hagan y los que ya se lo hicieron, felicidades, porque tienes un parámetro para saber cómo estás. Tenemos la oportunidad de que tú con ese test puedas empezar un omega 3 increíble. Que la verdad es que estoy muy contento en los últimos 4 meses que lo he usado en mis pacientes, en mis papás, en mí, en mi esposa. Los cambios son contundentes en su salud. Ver disminuir colesterol, triglicéridos, ver mejorar su resistencia y su adaptabilidad, mejorar su parte cognitiva de mis pacientes, mejorar sus niveles de presión. Todo esto que les digo no es porque me lo encuentro. De hecho, hay 18 recomendaciones por la FCA, donde es muy claro, todos los beneficios de omega 3 niveles correctos te van a ayudar a tu salud. Y te presento a Sincilo Balance Oil, que te da todo el aporte de este tipo de aceites esenciales puros, bien hechos, tanto por olivas más la depuración de omegas de elementos marítimos para que tengas un producto completo, balanceado y que tengas disponible. ¿Correcto? Si tú ya estás tomando algún tipo de omega, si ya lo estás tomando en cápsulas, olvídalo, no está haciendo lo que tú crees que está haciendo por ti. Tienes que saber que debe ser de manera correcta y las dosis correctas también, porque eso también lo damos de acuerdo a kilogramo peso para mejorar las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente es un omega 3 o un aceite muy completo que tiene todos y cada uno de los EPAs, DHA, DPA, omega 7, omega 3, ácido araquidónico, etcétera, con la finalidad de poder darle a tu cuerpo lo que está necesitando de acuerdo al resultado que saliste del test de omega 3. Y obviamente es un producto muy bien cuidado, como les decía, pero no solamente el omega 3 va a tener beneficios cardiovasculares, disminuir tu riesgo cardiovascular, colesterol, triglicéridos, ayudar a nuestra inflamación en todos los niveles de nuestras células, a nivel de la inflamación que se genera a nivel del sistema cardiovascular. El omega 3 es una herramienta y un complemento que sí o sí debes de tomar todos los días. ¿Por qué? Porque o lo comes de la fuente original, que no vas a poder cubrir, aunque lo comieras, y que puedas tomar esa dosis todos los días, vas a ayudarte muchísimo a disminuir tu riesgo cardiovascular, que ya les platiqué, a disminuir tu resistencia a insulina.
a mejorar la inflamación de tus células y a disminuir el riesgo de activaciones oncológicas, inflamatorias, gastrointestinales. Luego, otra parte muy importante, Synbiotic, que tiene que ver con la salud gastrointestinal. Hoy día se sabe muy bien más de 5,000 subtipos de probióticos que están en nuestro cuerpo, que nos están ayudando a tener un balance correcto, a mejorar nuestras emociones, pero también, ¿qué crees? Nos ayuda muchísimo a cuidar nuestro riesgo cardiovascular y metabólico. Que vayas bien al baño es muy importante, claro que sí, pero que todo esta flora, fauna y equilibrio gastrointestinal es contundente en tu salud cardiovascular, ya lo sabemos que sí. Te invito a que lo utilices. Y luego tiene que ver todos los antioxidantes y vitaminas que Cincino Extend te da. Y tiene coenzima Q10, es uno de los mejores eh, antioxidantes que ayuda a tu sistema cardiovascular. Quisiera platicarles mucho más cosas, pero estos tres productos, más tu test, si realmente quieres hacer un cambio en tu salud, que puedas disfrutar todo lo que viene de futuro en tu vida y que disminuyas mucho este gran cambio de la enfermedad cardiovascular y cardiometabólica, Cincino es una excelente herramienta para que tú, con todo lo que yo te platiqué, te permita mejorar y tener una mejor calidad de vida. Espero que con esto pueda yo haber hecho ruido en tu cabecita, en tu corazón, en tu alma, y que digas, hoy voy a hacer un cambio. Y para todos los de la familia de Cincino, digan, lo que traemos está realmente haciendo una diferencia en cada uno de nuestras familias, familiares, amigos, conocidos, al vecino, al que no conoces y a nuestros países. Ayúdennos, se los pido. Ayúdenos a los médicos, que somos muy pocos, comparado a toda la población, a que al menos también de esta manera disminuyamos el riesgo cardiometabólico en nuestros países. Paco, muchas gracias. Y bueno, con esto termino. Espero no haberlos aburrido, jóvenes. No, 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 para nada. Muchas gracias, Toño. Y de hecho, no te vayas, no te vayas. Ahorita decías, con esto termino y yo, no, porque aquí hay preguntas que si nos ayudas a responder, creo que vas a hacer que muchos estén aún más felices. Muchas gracias por lo que compartiste ahorita con nosotros. Voy a destacarte aquí para que te vean ahora contestar las preguntas y te las voy haciendo yo. Las fueron poniendo por acá. Ahí, la primera que yo vi es... ¿Hay pruebas empíricas reales que hayan demostrado que el uso prolongado del Balance Oil haya prevenido un infarto o una embolia o muerte súbita en maratonistas? ¿Podría el omega 3 aumentar rendimiento en carreras cortas o evitar dolores en ligamentos, artrosis, rodillas o tobillos? Oh, esas dos preguntas están muy buenas. Ujú, Este, desconozco si Cincino tenga algunas pruebas como tal. Yo sé que Cincino tiene todo un grupo de científicos y tuve el gusto hace un par de meses de conocer al jefe de ellos, que no es cualquier persona, ¿sí? Y que todos estos tipos de información, ellos son los encargados y que respaldan toda la compañía como tal. O sea, estamos hablando de algo muy contundente del área médica. No lo sé, me encanta siempre decirlo. Cuando no sé algo, lo digo, ujú, ¿correcto? Entonces, posiblemente por ahí podemos ver y preguntar tal vez a la compañía si hay algo así contundente como tal. Pero si lo vemos desde el punto de vista fisiológico y todo lo que les platiqué y la evolución de todo esto, claro que sí puede disminuirlo todo bien. De hecho, yo tengo la oportunidad de platicar con muchos endocrinólogos basados en este tema y el día de hoy de lo que estamos hablando muchísimo en las reuniones de alta especialidad de endocrinología y cardiología es la importancia del omega 3 en todos los pacientes y sobre todo atletas de mediano y alto rendimiento. De hecho, el jefe de investigación de Cincino y el desarrollo es el encargado hasta la fecha y hace varios años de los atletas olímpicos del Reino Unido. Imagínense el nivel de médico estamos hablando. Entonces, sí te puedo decir que si tú tomas Cincino, hay una gran contundencia, porque este señor, para haberlo convencido, no fue tan fácil. ujú. Es un médico, este, científico de hueso para roer duro, ¿correcto?
pero al darse cuenta de la calidad y todo lo que él sabía de los beneficios de omega 3 que se los dan a los atletas olímpicos del Reino Unido y que han cambiado muchísimo, si lo han observado, sus resultados en medallas, se debe a esos pequeños cambios que ellos han hecho y la suplementación, y él lo dijo esa vez que lo vio en Puebla, la suplementación, la complementación, ha sido un cambio abismal del número de medallas que ellos tienen para la recuperación de los atletas. Entonces, espero que con esto te ayude un poquito a decir sí. Y la segunda parte, ya no me acordé la otra, Paco. La otra parte de la pregunta era, Podría ayudar con inflamación de ligamentos, artrosis, rodillas o tobillos. súper, lástima que no estuviste tal vez en la que di la mes antepasado, donde hablé específicamente del efecto del omega 3 creo que grabaron la plática, Paco, si no, a ver si lo pueden investigar, se la pasan, y ahí yo hablé específicamente de los efectos que tienen favorable del omega 3 sobre bloquear los precursores de inflamación a los tejidos. Y entonces eso hace que disminuya la inflamación y la recuperación de los atletas de mediano y alto rendimiento al utilizar omega 3. Entonces, con eso te digo, sí lo tiene. Efecto antiinflamatorio que tiene a todos los niveles, y no se diga a nivel de ligamentos, músculos y articulaciones. Correcto. Listo. Gracias, Tony. Por acá hay otra. Dice, por favor, doctor, ¿puede responder una duda? Si una persona sale con valores normales en glucosa, ¿es posible que tenga resistencia a la insulina? Sí, claro. De hecho, por eso es que si tú puedes medirte el omega 3 va a ser un parámetro. Existen otros, vas a invertirle como unos 14,000 pesos, que existen unas pruebas que hace Chopo específicas para resistencia a insulina también. Puedes hacerte una curva de tolerancia a la glucosa y te puedes dar cuenta que empiezas a tener cambios en menor respuesta a tu propia insulina y de ver ahí cierto grado de resistencia a insulina. Sí, estas son las formas en las que puedas darte cuenta cómo estás verdaderamente, ¿sale? Y si te haces una hemoglobina glucosilada, también lo puedes ver, pero yo también lo he visto que el paciente que tiene hemoglobina glucosilada por abajo de 6 y le saco su omega 3 no la tiene tan normal ni tan cercano a 20, lo tiene 30, 40, ¿sale? Y entonces esa persona cuando se decide hacer una paciente se hizo ese test que les digo de Chopo y ya tenía datos de resistencia a insulina celular. Entonces se quedó así como, ay, doctor, pero estás muy, 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 muy a tiempo de ayudarte. Que eso es lo padre, ¿no? Totalmente, prevención. Pues la prueba de omega 3 se puede hacer teniendo un cuadro viral y el omega sirve para alergias. Te lo puedes hacer, o sea, no hay indicación que digas, no, es que tiene que ser en ayuno, lo que sea. No, puedes tener una infección viral y no hay ninguna modificación. Eso no hay ninguna contraindicación en eso, ¿no? Entonces, adelante, sin problema. Y la otra era, perdón, se me fue. Voy aquí. Ya que sí sirve para alergias. Mm, pues uno, siempre tenemos que preguntar a alguien que le vamos a dar un omega 3 que no sea alérgico a los componentes que tiene, ¿no? Aceites de olivo o en este caso, a mariscos, ¿no? Pero en cuestión de alergias, sí he visto en pacientes y he leído por ahí un poquito en el aspecto de la inflamación que se genera, es favorable y disminuye las alergias en los pacientes. Pero pregúntaselo también a tu alergólogo, que seguramente debes estar siendo atendido por ellos, para que te diga si puedes utilizarlo. ¿Por qué? Porque estos son omegas muy depurados y muy cuidados. O sea, si te vas y te compras el de GNC, el de Sam's, el de Costco o de otras marcas, yo te diría, no estás usando el que necesitas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedes hacer, pero sí, ayuda. De hecho, mi esposa tiene rinitis alérgica en papá y ahorita han estado muy bien con todos los cambios climáticos, ¿eh? Te lo puedo decir. Buenísimo. Por aquí, para los que toman anticoagulantes, ¿qué recomienda? Y los niños, ¿a partir de qué edad lo pueden tomar? Los anticoagulantes hay que platicarlo con tu cardiólogo porque estás tomando un anticoagulante, tienes alguna situación cardiológica o arterial periférica que debe ser consultado con ellos, ¿no? Para ver si lo puedes utilizar. Hay algunos que no, tienes que restringirlo un poco o no lo puedes usar y en otros, dependiendo si son estos nuevos de familias de anticoagulantes orales, la posibilidad que lo puedas usar es claro que sí lo puedes usar.
¿sale? Pero yo lo que les digo a todos los que usan anticoagulantes, chécalo con tu cardiólogo que te lo dio, Perfecto. es el que mejor te conoce. ¿Y los niños a partir de qué edad lo pueden tomar? Pues los niños, ay, aquí estoy mi papá. Se me olvidó agarrar una lata. Todas las mamis que les da a sus pediatras, sus leches para los nenes, están adicionados con eso. Con eso les digo todo. Entonces, ¿desde cuándo deben de tomar omega 3 los niños? Desde el útero, mamá se los da. O sea, mami, antes de querer ser mamá, lo ideal es que su ginecólogo le esté dando omega 3 antes del embarazo, durante la lactancia, porque ahí el niño lo obtiene. Y después el pediatra se lo da con complementación de sus leches, en polvo. Y vienen DHA, DPA. Eso se volvió de moda hace 5 años. De moda me refiero porque les dijeron tienen que usarlo, porque de hecho las 18 aseveraciones de la FCA lo dice muy bien. En los niños se deben de dar DHA, DPA para el desarrollo neurológico, ocular y otras cosas más. Entonces, con eso le respondo más amplio, ¿no? Sí, Claro, ya lo podemos ver. perfecto. Por acá, ¿cómo puede ayudar el Balance Oil en personas con diabetes y con obesidad? Pues punto número uno, disminuir la resistencia a insulina. Número dos, a disminuir la inflamación intracelular, que eso también es lo que provoca todos estos cambios cardiometabólicos. Y eh, pues nos disminuye el estrés oxidativo que también se está generando en nuestro cuerpo, en la parte cardiovascular. Disminuye obviamente el porcentaje de los riesgos de todas las complicaciones que les platiqué. Entonces, es muy importante considerar utilizar el omega 3 definitivamente para complementación. Esto no sustituye jamás el tratamiento del paciente diabético, ¿eh? Que es, yo se lo digo siempre a mis pacientes, 4 puntos muy importantes. Número uno, la información que te esté dando correcta y actualizada a tu médico. Trata de buscar a alguien especializado en el área de la diabetes. Número dos, el 60% del control de la diabetes es lo que entra por la boca, tu alimentación adecuada, 10% te ayuda a mejorar con actividad física y el 30% es el fármaco correcto de acuerdo a la etapa de la diabetes. Y las complementaciones con proteínas, aminoácidos, antioxidantes y omega 3. Eso es fundamental en el manejo. Si lo quieres ver así como un resumen, esos son los puntos. Y te vas a dar cuenta que dónde está el hoyo en la cubeta, cualquiera de los que te falten de los que te platiqué. Perfecto. Y por último, bueno, aquí mencionan de alguien que tuvo una intervención porque tuvo un tumor cancerígeno, que cómo le puede ayudar el omega 3 ahora que comienza quimioterapias. Ahí sí tenemos que checar con los oncólogos de quimio para ver si puede utilizarlo, porque hay ciertas restricciones en algunos pacientes de acuerdo a los tratamientos de quimio, no son todos iguales, ¿correcto? Entonces ahí sí, de manera responsable, chéquenlo con sus especialistas. Como puede decir, adelante, dale, como puede decir, por el momento no, por tal y tal situación. Ellos ya tienen cosas ya muy específicas, ¿no? Perfecto. Y por último, Toño, que te agradecemos mucho, aquí, ¿cómo ayuda con pacientes con Alzheimer? Ah, sí, lo que vi, perfecto. ¿Cómo ayuda? Ayuda número uno, tú que no tengas Alzheimer. El Alzheimer no solamente es en México, Latinoamérica, el diagnóstico correcto se llama deterioro cognitivo y hay de ver de diferentes subtipos, vascular, degenerativo, postraumático, postquirúrgico, hay muchos de ellos. El Alzheimer es uno muy arraigado en el área de Europa, que tiene que ver con ciertos cambios en tu cerebro, lo pongo así como muy general, pero es de la población de cada 100 pacientes que tienen demencia, para que me lo entiendan, el Alzheimer en nuestros países, dependiendo qué tanto grupo europeo estuvo en la fundación de ciudades, es menos del 20%. Todos los demás, la mayoría en nuestro país, en México y Latinoamérica, por enfermedades cardiovasculares, ¿correcto? Y esto, por eso es muy importante mejorar todos tus riesgos cardiovasculares. En el paciente que ya tiene un deterioro cognitivo de cualquier del subtipo que acabo de decirlo, ¿cómo va a ayudar? Va a ayudar a mejorar la adaptabilidad del cerebro, a mejorar la neuroplasticidad cerebral, nos va a ayudar a mejorar la circulación cerebral, ¿sí?
porque esto es muy importante. En las placas de ateroma que también tienen las arterias del cerebro, también el omega 3 ayuda a disminuir esas placas de ateroma y a mejorar las condiciones circulatorias de ese cerebro. Y al mejorar esa perfusión del cerebro, mejora las partes cognitivas, desaceleran el proceso de deterioro y mejora las funciones, hace más lento el proceso y más fácil manejar un paciente con deterioro cognitivo. Es Perfecto. la, ay, perdón que no, espero me hayan entendido un poquito. Sí, perfecto. Y te agradezco muchísimo, doctor, tu tiempo, la disponibilidad para contestar preguntas. Y sé que hay muchísima necesidad de respuestas y cada vez veo más preguntas. Estas sesiones son así, de repente empezamos preguntando del tema que estamos y terminamos en otro, porque creo que lo que más necesita la gente que tenemos alrededor es justamente eso, el prevenir, el cuidarse. Entonces, conéctense los más sábados. Esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Doctor, muchas gracias. Y a todas las personas que están conectados aquí, a promover el siguiente sábado y los demás sábados, porque cada sábado nos agrega un capítulo más de valor. Entonces, gracias por todo lo que compartiste, Toño, el día de hoy, y que tengan un muy buen sábado. Hasta luego.